le damos la bienvenida a... quiero presentarle y que la vean. Que la vean. Ya estamos. Le damos la bienvenida a María Florencia Aquino, psicóloga del área de género en el deporte y la recreación de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultural y Deporte de la Municipalidad de Córdoba. Como habíamos dicho, María Florencia había hecho una exposición el día viernes y fue parte también de lo que es la organización de este segundo evento. Bienvenida, Flor. Bienvenida, toda la presentación. ¿Querés mate? Sí, por favor. ¿Viste la primera vez que alguien me dice sí a un mate? Los otros son todos muy jóvenes cuando vienen. Vienen con el mate, que Sí, dijiste. también vienen con el mate. La jugadora viene con el mate incorporado. Ahora visto que esto es sumamente distendido, parece que estuviéramos en una charla de amigas. De dos señoras. Sí. Así que. Bueno, me sumo nada. entonces. Sí. Bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. La verdad que tenía un montón de ganas de estar acá y bueno, nada, consumo también stream, entonces me gustan estos espacios que son más distendidos. No dejo de estar un poco nerviosa, obvio. No, Sí, bueno, pero como te decíamos, es parte de esto, de relajar, esto de los streaming y de estos espacios, sirve mucho también lo que nos va a dejar, porque una cosa es cuando está en el momento, en el vivo, pero esto después queda, ¿no? Y lo bueno quizás y de lo que No se estaría habló ayudando. y de lo que se puede sacar de esto. A mí no me es dieron muy uno de importante. esos guiones. No te digo. Pero Qué bueno, fea lo la tuyo producción. totalmente nato. Lo tuyo fueron 5 años de carrera, así que nada. Más de pequeño. 5 años, porque Fueron más de licenciatura, 5 no. años de carrera, Eso sí. significa después No, de pero una... además fui mamá en el medio, digo, Claro, todo chicos, eso. de pie, que por favor, y implica. empezá a aplaudir. Pero bueno, ya nos metíamos en un tema más profundo de su vida que no era parte del guión, Jorge. Eso, viste que digo que el guión está como para decir, hay un guión, Sí. pero es al vicio por momento. Bueno, ¿arrancamos? Sí, arranquemos. Flor, contanos un poquito de qué se trató el campus el día viernes y qué es lo que buscaban ustedes con el campus cuando se trataba este tema de lo que era en los espacios libres de violencia. Bueno, el campus la verdad que es un evento muy esperado para nosotras. El año pasado hicimos la primera edición Sí. con un montón de miedos, nervios, bueno, todo lo que se genera cuando uno comienza algo, con muchísima convicción también, porque queríamos que sea un festejo, que sea una fiesta para las Sí. chicas, ¿no? También por eso se llamó Ahora Jugamos Todas. Y bueno, este año repetimos el nombre porque, bueno, nos parece importante y porque también el año pasado, si bien estuvo más bien enfocado a lo que tenía que ver con la salud integral, lo que tiene que ver con, no sé, entrenamiento teniendo en cuenta ciclos menstruales, teniendo en cuenta nutrición, teniendo en cuenta psicología, este año giramos un poquito más y tratamos de agregar todo lo otro que venimos diciendo hace tiempo que le falta al fútbol femenino, que es por ejemplo difusión, que es un marco normativo claro, entonces no quede a decisión de algunos dirigentes si tienen o no un femenino. Digo, otras de las cosas que también se hablaron en el... Exactamente, la obligatoriedad y con todo lo que significa. O sea, Entendiendo el deporte como un derecho. Sí. Digo, no estamos Sí. pidiendo Sí, nada extraño. Hubo una parte legal del campus muy buena también en la exposición y mostrando esto, ¿no? El deporte como un derecho, ¿no? Sí, este año nosotras, bueno, enfocamos con bastante fuerza, interés e insisto, convicción en poder plantear que el deporte es un derecho. Y es un derecho para todos, para todas, para todes. También uno de nuestros ejes en el área es trabajar en relación a las diversidades, entonces también tenemos un trabajo territorial con ellas. Y bueno, este era un momento re esperado porque para nosotras era una fiesta, era festejar también. Se vivió como una fiesta. Y festejar también a las jugadoras de fútbol, teniendo también una cantera, siendo un país que respira fútbol, más allá de una cuestión de si naciste y te dan una pelota o una muñeca,
Somos un país futbolero, tuvimos un mundial masculino precioso y cómo no potenciar y recordar que el año que viene tenemos un mundial femenino. Totalmente. Acá, Sí, al lado. Entonces era nuestra intención volver a plantear que el deporte también es un derecho para las mujeres. Entonces estuvieron invitadas las abogadas que plantearon también todo el marco legal, tanto nacional como local como internacional. Otro de los ejes tenía que ver con estrategias comunicacionales, que es algo como un poco lo que conversaban recién. ¿Dónde vamos a ver los partidos de las pibas? ¿Por qué no vamos a ver los partidos de las Exactamente. pibas? ¿No? Sí. Entonces, bueno, también sabemos que Argentina es un país que tiene muchísimo en tema deporte, aunque más el fútbol, más el masculino. Y bueno, hoy incluso tenemos a las leonas y los leones que están de semifinalistas. Pero bueno, tampoco tiene tantísima repercusión, entonces las estrategias comunicacionales nos pareció importante. Invitamos a las pibas del repique en ese momento y agregar que, porque nos interesaba, el año pasado trabajamos sobre todo como dentro de la cancha, y este año nos intentábamos mostrar que hay una afuera de la cancha que va de la mano de lo legal, que va de la mano de lo comunicacional y que va también de la mano de las situaciones de violencia que se viven, tanto dentro como fuera. Y ahí nos encontramos todos y todas responsables, porque pasa especialmente en el femenino y cuando son juveniles, que la hinchada es la familia. Sí. Entonces el trabajo a hacer ahí es con la familia, ¿no? Es con la familia, es con el resto de las compañeras, es con el resto de los profes, que la exigencia es parte de lo que hablé el viernes, ¿no? Que la exigencia no es maltrato, que un conflicto no necesariamente es violencia, aunque se puede llegar a eso. ¿Y cuánto hay de lo naturalizado? Yo sabía que Talleres iba a ir con juveniles, entonces a la hora de preparar la charla que di, que además como ser parte de la organización, estar pensando en los tiempos, bueno, todas esas cosas logísticas que también ocurren, quise que sea lo suficientemente dinámico y que puedan sentirse interpeladas las pibas, que son quienes lo viven, pero también quienes acompañan como entrenadores, entrenadoras, PF, DT, todo el cuerpo técnico, dirigencias. Bueno, por supuesto que estaba invitada la liga, entonces también como ente regulador, institucional, que tiene que estar ahí y que también garantiza, digamos, o debería hacerlo, lo que son los espacios libres de violencia. Bueno, traer el tema sobre la mesa, porque no solo se da no solo se da en el femenino, se da en muchísimos espacios deportivos, y en esta revisión de qué fútbol queremos, qué fútbol femenino queremos, que me parece que es una pregunta que circula alrededor de quienes habitan la cancha, tanto adentro como afuera. Estamos seguras que no queremos. ¿Qué fútbol femenino queremos? Creo que es una de las preguntas del eje de tu presentación, ¿qué fútbol femenino queremos, no? Y que no queremos reproducir un montón de cosas que sí se dan en el masculino. Eso no quiere decir que vamos a ser mejores sino quiere decir que podemos hacer algo distinto, nada más, que está en nosotras y en un nosotras que es más social, poder también empezar a erradicar esas prácticas, claro, además de desnaturalizarlas, porque bueno, que griten improperios no está bueno para nadie, a nadie le gusta recibirlos, no ayuda a convertir goles. No. De que se dice que el fútbol es el trabajo más violento, digamos, ¿no? El futbolista, la futbolista es el trabajo más violento, ¿no? Por esto de la cantidad de gritos que tiene que soportar, ya sea adentro o fuera de la cancha. En donde se crea esa lógica de que hay que gritar. También porque la cancha es el lugar habilitado para descargar socialmente. Sí, ¿no? sí. Uno no puede ir gritando como grita en la cancha. Y de hecho cuando te retan, te dicen, pero no estás en una cancha, ¿no? Claro, sí. Vos no estás en tu trabajo cotidiano y atrás tenés a tu jefe que te está diciendo es como... Y en la cancha sí pasa y algo que está totalmente naturalizado.
Pero si vos llega a pasar en tu trabajo, es como que vos lo identificás y sabes que tenés que parar. Y por ahí viene un poco esta, que una de las preguntas que te queríamos hacer, ¿en qué momento uno puede identificar cuando quizás la enseñanza o la intensidad, la pasión está sobrepasando ya una situación de violencia, ¿no? O sea, ¿cómo vos distingues esto, ¿no? De que, no, yo te estoy enseñando a cómo dar bien un pase, o cómo esto, cómo ya se convirtió en una situación de violencia. Me parece que el mejor parámetro, pero esto es para pensarlo en la cancha y por fuera, en esto que vos decías, bueno, y si tu jefe, ¿no? El parámetro está dentro tuyo. En el momento en el que una se siente mal, algo plantea, digo, el problema es cuando no escuchamos eso que te está diciendo, que te estás sintiendo mal. Claro. Que eso que te están planteando no está bueno. Ese es un problema. Entonces, poder identificarlo, poder plantearlo, ya es sacarlo, hacerlo social y planteárselo al otro también. Che, esto que me estás diciendo no está bueno. La incomodidad. Claro, incómodo. yo creo que como se veían que estaban las jugadoras cuando vos planteabas esto, también era una manera de decir de no se callen, háblenlo. Pero además lo vi en sus caras. Sí, porque se veía Maravilloso. que se miraron como diciendo, che, o sea, es lo que nos está pasando a nosotras, hagamos algo, o quizás después van a tomar esta herramienta y van a decir, che, viste que el otro día cuando fuimos, o viste cómo nos dice el profe y no nos gusta. Yo creo que si hubiese estado genial, o esto estaría bueno que suceda en todas las canchas, porque yo que estoy en la Liga Cordobesa, que nosotros transitamos, lo vemos constantemente, pero no solamente de los profes, sino de las familias. Ahí está. Me pasó mucho de un partido en la cancha de All Boys, de escuchar, la hartaron a una de las defensoras, pero la cansaron, y eran los propios familiares. Y se dio vuelta y le dijo, basta, cállense. O sea, no los quiero escuchar más. No se lo dijo de esta bonita manera, se lo dijo con otras palabras. Y la familia se quedó como diciendo, y todo el mundo los mira, o sea, por lo menos te van a hacer pasar de vergüenza decir, estoy jugando el fútbol, o sea, estoy haciendo lo que puedo, con el rival que tengo, lo que sea, pero cállate. Yo quiero disfrutarlo. Claro. Claro. No se trata de eso, ¿no? Existe la competencia, pero si constantemente vos me estás poniendo el hace esto porque si no nos van a hacer un gol, hace esto porque si no, hago lo que puedo, con lo que tengo, con lo que me sale. Pero pasó eso de que cuando hablaste esto, las que, por lo menos la jugadora que teníamos adelante, como que en la vida, Puchi, sí, ¿no es cierto? sí, sí. Hago lo que me puedo con está, lo que claro, tengo. me está pasando esto, o nos está pasando, y fue muy loco. Digo, bueno, vamos a ver qué sale todo esto, cómo lo tratarán los clubes, porque esa es otra cosa también, cómo el club toma... Que pase, les hice, ¿no? Exacto. Los clubes van a decir, la próxima vez no va a ir nadie, porque vienen con ideas, pero sí. Que encima se los da otra mujer, oh. Claro, sí. No, pero bueno, justamente eso, ¿no? Por ahí, ¿qué herramientas necesitan los clubes, las instituciones, ¿no? Porque recién hablamos de una institución que quizás indirectamente con sus acciones son violentos. Y por ahí la violencia uno le tiene naturalizado, que venga y que te diga, sos malísima jugando, y eso no es violento. Violento es la desigualdad Puede ser también. violento. Sí, obvio, perdón, me expresé mal, tenés razón. Es violento, pero también es violento, ¿no? Esas desigualdades a la hora de los minutos en el juego, a la hora de no tener una información publicada como corresponde. Esas cuestiones también de desigualdad son violentas. Entonces, las instituciones, los clubes, ya sean barriales o los más grandes, ¿qué herramientas necesitan para no llegar a esos puntos, ¿no? Por ahí nosotros pensábamos la ley Micaela, que es sumamente importante, ¿no? No sé si alcanza del todo, hay que profundizar más. Bueno, me parece que me tiraste un montón de puntas. La cabeza hizo así. ¡Pum! Claro, porque por un lado pienso que naturalizado está en el campo del deporte el tener que rendir
y aguantar. Como ambas cosas, Ujú. ¿no? Entonces, también en ese campo se piensa que la salud mental es un símbolo de debilidad. Y ahí entramos en un problema. Porque para cuando levantamos la mano de, che, tengo un drama, suele necesitar una intervención mayor que esa primera incomodidad de la que estábamos hablando recién, ¿no? Mayor que un pibe dándose vuelta o una piba dándose vuelta y diciendo, che, loco, basta, quiero disfrutarlo. En el mejor de los casos, eso ocurre, que alguien se dé vuelta y diga, basta, porque a lo mejor puede pasar que no quiere pasar esa vergüenza. No quiere hacerle pasar vergüenza a la familia, digo, podemos pensar en un montón de cosas al respecto. Entonces, por un lado, eso, qué naturalizado está el tener que aguantar. El tener que aguantar y el tener que merecer y el tener que destacar. Entonces hay ahí toda una cuota de exigencia que además suele ser en esta época individualizante. Entonces yo me tengo que destacar, Claro. un peso mayor todavía. Y además de esas cuestiones que se dan en el deporte, vos planteabas, bueno, ¿qué hacen los clubes? Y acá me parece importante también decir que el campo del deporte ha naturalizado situaciones de violencia. Entonces, muchos gritos, muchos maltratos, ni siquiera quien lo está haciendo hay veces que se da cuenta. Claro, sí, sí. Como para partir de ahí, Claro. ¿no? Sí, porque No, quizá no tampoco- demanicemos a todo el... ¿Qué hijo de...? No, tampoco se está dando cuenta. Porque quizás nunca nadie vino y le explicó, che, no está bien esto. Quizás ese profe no pasó por una ESI. También. Hablando sí. de Sí. herramientas, ¿no? Herramientas, vos planteabas la ley Micaela, que sí, por supuesto, es una gran herramienta, pero tenemos otra, que es la ESI. Y la ESI, de lo que habla, no es de la genitalidad. Es increíble que tengamos que seguir Sí, explicándolo. sí. Es como la Tierra no es plana, la ESI no es genitalidad. Ok, la ESI tiene que ver con las relaciones de las personas. La ESI te enseña que si te sentís mal, porque te estoy gritando que cómo puede ser que no patees bien a la pelota, me lo decís. Y yo puedo entonces escucharlo, creerte que efectivamente eso te está haciendo mal y no de decirte no es para tanto, y encontrar juntas una forma de vincularnos en relación a esto. Entonces me parece que también hay muchas situaciones actuales que sobre todo lo vemos en adultos y en adultas que hoy empiezan a desnaturalizar respecto de las relaciones, ¿no? Y que las generaciones que son más chicas lo tienen un poco más claro porque en mayor o en menor grado se ha trabajado bastante en relación a la ESI. Sí. Incluso yo no soy muy amiga de las red flags, pero a veces sirven para Obvio, esto, obvio. ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, no soy muy amiga de los tips, pero di algunos el viernes que tenían que ver con esto, con ver si alguna compañera se está aislando, se está quedando demasiado sola. Es un ver prestándole atención, registrando a quien tengo al lado. Es un escuchar, tratando de no decirle que es menor lo que le está pasando, no minimizarlo, porque ese es el momento en donde entramos en conflicto con una misma. Che, ¿será que estoy exagerando? Claro, sí. Y la herramienta que tenía dentro mío, que era como una campana de, che, no la estás pasando bien, en ese La momento torres. quedó tapado por el, sos una exagerada, ¿no? Y además de eso, el tercer tip, el tercer tip, que no quiero decir que los odio, es actuar. Pero actuar no significa ocuparme yo sola de la situación de violencia. Actuar significa crear una red con otros y otras. Significa hablar con el entrenador, significa hablar con el grupo de compañeras, significa hablar con la mamá, con el papá, si tienes psicóloga, che, estás yendo a la psicóloga, vos te diste cuenta que no te estás sintiendo bien. Digo, esto de poder pensarlo en términos comunitarios, porque la violencia no es un problema de uno a uno, No. es un problema social.
Por eso lo vemos en la cancha, por eso lo vemos en el trabajo, por eso lo vemos en todos los espacios. Y tratar de resolverlo de modo individual nos deja en el lugar en donde estamos. Esto de por ahí que las jugadoras, ¿no? Quizás en sus formativas se encuentren con espacios violentos, genera esto del abandono, digamos, del fútbol, de tu carrera. Voy a decir, bueno, sueño con ser futbolista, pero caí en un espacio sumamente violento, donde no tuve contención, donde no me sentí cómoda, y llevó que yo termine dejando este sueño, esta carrera. Pero estamos hablando de alguien que lo tiene súper claro. El problema es que se van diciendo, yo no sirvo para esto porque no aguanto. Claro. Que no llegan a desnaturalizar, claro, todo esto, ¿no? Sino que se van como con este peso de que en lo individual yo no pude. Esa es, me parece, la mayor trampa de la violencia, que puede llegar a hacernos creer que es un problema individual, que puede hacernos creer que no servimos para esto, ¿no? Que nos quita la humanidad, porque en el momento que yo callo esa vocecita que me dice, che, estás incómoda, me estoy tratando de convertir en una máquina que intenta rendir, que intenta meter el gol, y entonces, ¿cómo no va a ser frustrante y va a ser tan difícil no meter el 6º gol que ustedes hablaban Claro, al es principio, que, claro, ¿no? sí. Bueno, Pau está en el chat y nos pasó porque con ellos estábamos en este partido, viendo la sub-13 y le veíamos ahí que iban ganando, no me acuerdo si era 6-7-0, y vos veías que algunos jugadores estaban llorando en cancha, y cuando salió le pregunto al profe qué les pasaba y me dice, estaban llorando porque no podían hacer el gol. Y estábamos ganando 8-0, entonces dice, tuve que sentar, o sea, en el entretiempo no hablamos de nada, y si no, diciendo, hay que bajar, hay que disfrutar, estamos jugando al fútbol, porque si no, no pueden hacer un gol cada una, o sí, pero quizás este no es el partido. Y en el segundo tiempo salieron ahí medio con los ojos llorosos y se limpiaban con los mocos con la camiseta. ¿Qué edad tenían estas pibas? Y sub-13, así que hasta los 13 años, 10, 11, ¿Por qué 12. llorabas vos a los 13? El momento. ¿Te acordás que la tensión. previa dijimos que estaba? Momento de tensión, que yo quería hacer un No, chiste no. que dije que... Quiero decir que también en la Sí. adolescencia que se vive con tanta intensidad, Claro, es ¿no? verdad, hay toda una adolescencia. Hay Claro, toda una bueno, adolescencia. ¿Cuántos adultos vemos llorar en la cancha? Que vuelvo a decir, es el lugar social en donde está permitido sacar todas esas emociones. Y los padres era como, ¿y qué le pasa? Y no, está llorando, le decía la madre como diciendo, o sea, ya Sí, está llora. llorando, está llorando. Llora. Está mal, a ver cómo le digo, pero está mal que ellas Se frustran. se frustren, que lloren, que salgan llorando. Nunca está mal llorar. Proceden a Nunca llorar. está mal llorar. No, digo, también hay que... El camino de él, la deportista, Sí. es un camino intenso, Sí. ¿no? Entonces, es una forma de expresar las emociones y también es una forma de desahogar tensiones. Entonces, es más como del chiste, una lloradita y a seguir. Bueno, sí, también un poco sí, más todavía en la adolescencia. Hay que pensarlo como un momento en el que ahí hay algo de tensión que empieza a descargarse, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con la frustración? Es una pregunta que siempre está bueno revisar, ¿no? Porque a lo mejor en esta ocasión, qué sé yo, si lloran en la cancha y después se limpian las lágrimas, hacen un gol, se abrazan y la vida sigue, genial. Si a lo mejor no duermen 2 días pensando en por qué no metieron el gol, Bien, ahí. bueno, nos preguntemos entonces Hay qué algo está para detectar. pasando, ¿no es cierto? ¿Cuánto queda ahí de eso? Porque en esto vuelvo a decir que es el lugar habilitado donde se puede sentir y fíjense que cada vez es más difícil sentir por fuera de la cancha, ¿no? Porque sos una intensa, porque esto, porque aquello, y ¿desde cuándo no podemos llorar? Dentro y fuera, Claro. ¿no? Solo está habilitado llorar si el equipo gana, el equipo pierde o un familiar se muere. ¿En serio? ¿Esa sociedad queremos ser?
Claro. Yo te preguntaba por ahí lo del santo porque, a ver, desde el lado de madre, desde el lado de padre, vos ves que tu hijo, tu hija sale Se te estruja el alma. llorando y tú decís, ¿qué hago? O sea, me siento... te sentís totalmente inútil y decir, no la dejo jugar más porque esto no le está haciendo bien, esto le está haciendo daño, pero sin embargo es lo que ama y lo que le gusta y lo disfruta, pero está eso, ¿no? Saber qué es lo que le gusta y lo que disfruta y a la misma vez la ves que sale llorando, o sea, que desde este lado de madre como que te da ahí esas preguntas de... ¿Y qué vas a hacer? Estoy ¿No la vas a así. dejar tener más novio o novia? Ay, pues. Sí, es verdad, ¿no? Es parte... Se nos rompe el parte de la vida, corazón. Sí. Se nos rompe el corazón. Perdemos un partido de fútbol. Nos va mal en un examen. Se nos muere el perro. No vamos a dejar de tener perro. Claro, sí. Digo, Muy- por ahí muy bien no- ahí el... Por ahí nos toca empezar a naturalizar, a Sumamente incluir entendible. algo de eso. Y se nos estruja el corazón cuando nuestros hijos lloran. Y quizás los abrazamos y lloramos también. Yo estuve a punto de... Así. Cuando estuvimos con Esteban en la Liga Cordobesa, jugaba sub-11. O sea que ya ahí ya les quedaban grandes las camisetas para que nos demos una idea y los llores. Y terminó el partido y una de las jugadoras de instituto, que yo creo que era la más chiquita, se la vio llorar pero con un llanto Desconsolado. desconsolado. No había nadie que le pudiera parar de llorar. Y yo me miraba a Esteban y le decía, digo, estoy a esto, larguéme llorar al lado de ella. Yo Sí, le sí. digo, pero... Y todo el mundo iba y le saludaba y todo. Y bueno, ya me pasa que eso soy. Y estaba el ¿Y padre. por qué lloraba? Porque había perdido. Porque también es para pensar, porque las lágrimas no siempre vienen de la tristeza o del dolor. ¿No? Claro. A ver, acá leo, las Malvinas son argentinas. ¿Cómo terminaron ustedes después de este partido? Ay, yo lloro. Yo ya estoy acá y yo ya estoy llorando, yo lloro por todo, o sea... Así Sí. que a mí ya este programa me es eso. sumamente emocional. Lo vamos a ver después para darse llorar tranquilo. A eso me refiero, pero qué bien también encontrarse con eso, porque de eso se trata vivir. Claro, exactamente. Para decir no somos una máquina de hacer goles o lo No que una sea. máquina de rendimiento, no somos Aparte, un par de 10 piernas años. que se venden. Vuelvo a preguntar, ¿qué fútbol femenino queremos? Queremos. Exactamente. Me encanta. Hay, bueno, mucha gente conectada y hay muchos mensajitos. Vamos a leer algunos. Dice, bueno, hola diosas. Bueno, está la Pau, Peralta, es parte de... Y la Anto, que suelen venir acá a darnos una manito siempre. Está la Paula y Valdivieso, le mandamos un Ay, saludo. la queremos. Excelente el campus, Sí. saludos a las tres. Gracias por visibilizar. Está Olga Bocardo, le Nuestra mandamos fan. un saludo a Olga. Está la Gachi, que me desasa la de esta noche. Jessica Lairia nos manda aplausos. Paola Peralta dice, ¿cómo se trabaja también de manera grupal la frustración cuando les toca perder? Dana González nos dice mesaza. Nuevamente Olga, muy interesante el programa. La Pau, bueno, Gerardo, unos minutos largos más porque está súper el programa. Te están pidiendo más minutos. Sí, sí. Y bueno, y La historia después de su nuevo, sí, Juli pone qué hermoso. Bueno, agradecemos todo lo que están conectados. Yo por ahí cuando hablabas esto de desde lo colectivo, ¿no? Trabajarlo, ¿cómo lo trabajamos desde lo colectivo para que puedan aprender a identificar y que puedan encontrar estos espacios seguros? Como vos decías por ahí, de si una jugadora no se está sintiendo cómoda, que tenga a dónde ir y con quién hablar. Ujú. Me parece que más que encontrar los espacios seguros es construirlos. Entonces ahí nos toca a todos y a todas ponernos la camiseta y no solamente sentir comodidad en el lugar en donde estoy, sino también hacerle sentir a mis compañeras, hacerle sentir a mis jugadoras si soy profe, ¿no? Hacerle sentir a mi profe si también soy jugadora, porque las relaciones van y vienen, Claro. ¿no? Entonces es un poco como... Bueno, lo mío es más utópico. ¿Cómo erradicamos la violencia de la sociedad? Sí, ¿no? sí. Pero empezamos de a poquito. Pero Vamos creo a en lo- esto, ¿no? Sí, en sí. esto, de si tengo a una compañera que no le estoy viendo bien, y también tenemos esa costumbre de decir, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿no? Y si vemos que no, pero ¿cómo estás? Claro. ¿Es verdad el todo bien? Es
ese mirar. Me río porque digo, viste que un mensaje, Puchi, ¿qué te pasa? Eso que ocurre entre el Puchi y ¿qué te pasa? Imagínense cuando ustedes entrenan un par de horas, 3 veces en la semana y el sábado además también compiten y si además tienen que viajar, ¿cuántas horas se convive? ¿No? Es poder escuchar e involucrarse con esa compañera que va a saber que vos sos un espacio seguro. Porque vos le vas a escuchar. Porque vos no vas a decirle, es una pavada lo que te está pasando, ¿no? O no es para tanto. O bueno, rápido, reponete que tenemos que salir a ganar. Poder escuchar un poquito más allá, que es lo que nos convierte en humanas, finalmente, es lo que nos permite construir estos espacios libres de violencia. Los espacios en sí mismos ni son violentos ni no lo son. Somos las personas en nuestras relaciones quienes construimos. Es como hablar de las instituciones. Las instituciones no son los ladrillos, las instituciones son quien te recibe. Sí. Entonces, bueno, construir eso. En lo grupal también, quienes son profes, PF, DT, digo, quienes están a cargo de grupos también conocen esas dinámicas grupales y pueden darse cuenta cuando alguna se separa un poco más, cuando no está tan bien. Digo, quienes trabajan además con niñas, adolescentes, lo tienen súper claro. Cuando están en el periodo y pueden agarrar y competir más fuerte y cuando no. Digo, esto que parece como una soncera, las hormonas a nosotras nos influyen directamente. Entonces, si no hacemos un trabajo acorde a lo que el cuerpo nos da, vuelvo un poco a lo que decías, hago lo que tengo, hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Y lo que tengo en algún momento. Porque hay momentos en los que, bueno, como cualquier, no solamente adolescente, ¿ustedes no tienen un día que se levantan pésimo? Sí, obvio. ¿Y qué se hace eso? ¿Y qué se hace con ese Contemos día? los días buenos. Bueno, pero los días buenos, ¿cuánto haces? Rendís un montón. Trato de ser posible. Pero viste que cuando empezás a visibilizar entre los días buenos, los días malos, y qué posibilidad y qué disponibilidad emocional tenés para aguantar qué y qué no, digo, también de eso se trata. Para poder pensarlo dentro de la cancha, fuera de la cancha, y en los distintos espacios que habitamos. Podemos hacer que los distintos espacios que habitamos sean espacios más amorosos, más hospitalarios, que reciban a la otra persona, que no descrean en la otra persona. Porque si yo me siento escuchada, voy a decirte, vos sabés que luego me siento mal, el profe me dijo tal cosa y me quedé pensando en eso, y entonces no sé si ahora puedo patear el arco. No, bueno, tranqui, ahora vemos cómo lo probamos. Y es una conversación distinta a, no, profe, yo ahora no, mejor que patee ella. Claro. Igual se entiende, ¿no? Que por ahí, volviendo a lo que es las cuestiones naturalizadas, hay muchas cosas que no las sabemos y que creo que las capacitaciones constantes o los espacios que nos pueden llegar a capacitar para empezar a identificar estas cuestiones, porque a mí, esto que vos decías, no, che, bueno, vení, vamos a patear, son cosas que uno va aprendiendo porque también se va capacitando, porque también se va teniendo vínculos que te van enseñando esas cosas. Es muy importante esto, ¿no? Que haya espacios que también nos preparen para estas cuestiones. Por ahí, si nosotros nos vamos un poco más a lo territorio, a lo barrial, hay mucha gente que está muy escasa de herramientas. ¿De dónde sacan ellos esas herramientas para manejar estas cuestiones? Sí, puede que no hayan algunas herramientas más teóricas, sin embargo, muchos espacios barriales tienen de la supervivencia. Sí, la práctica del día a día. Que quizás no está conceptualizada, pero es un cuidar, ¿no? En donde me pasó tal cosa, o te veo llorando y te siento y te digo, ¿qué te pasó? Contame, ¿no? Y entonces, vuelvo a decir, no tiene que ver con un terreno academicista ni cosa por el estilo, sino apelemos a esa sensibilidad.
de poder escuchar al otro, de poder escuchar esa voz que me dice, che, le pasa algo a tu amiga, ¿no? Por eso vuelvo un poco como sobre la ESI, que me parece que es la herramienta incluso transgeneracional que nos permite reencontrarnos con las distintas generaciones que a los cuales a las más chicas le diremos, che, no está bueno esto, mira cómo se siente tu compañera. Uh-huh. Digo, la ESI en algún punto se viene ejecutando desde el inicio de los tiempos, porque cuando nosotros éramos chicas no tuvimos ESI. No tuvimos ESI. Sin embargo, cuando te retaban, te decían, mira cómo se siente tu compañera. Uh-huh. ¿Te gusta lo que le hiciste? Era un reto más moral, pero en donde te obligaba a mirar al otro. Entonces, también ese encuentro con el otro es lo que termina armando un tejido social. Volver a escuchar esa sensibilidad y que mi amiga pueda sentirse bien. Vos decías, bueno, qué importante es la capacitación. Por supuesto que sí, pero qué importante es tener amigas. Sí, sí. En eso, que te digan, che, no, eso que estás haciendo te hace doler. ¿No? No está bueno, te veo mal. ¿Qué te pasa? Que nos ayuden a poner en palabras cuando hay veces que nos sentimos tan mal que ni siquiera sabemos ponerle palabras. Claro. Yo siempre digo las redes de contención, ¿no? O sea, tener un lugar de contención que son las amistades es sumamente importante. Y qué importante si un club puede ocupar ese lugar. También. Porque para eso eran los clubes de barrio. Se empieza a generar esto, ¿no? De hablar de familia, ¿no? Porque los clubes por ahí se convierten en esto, en la familia, porque recién vos mencionabas un montón de cosas que vos pasas adentro del club, de comunidad pasa a ser una familia. Acá tenemos una pregunta que nos había hecho la Pau, ¿cómo se trabaja también de manera grupal la frustración cuando les toca perder? Lo habíamos visto de manera individual y desde lo grupal. Y como en la vida. Me parece que viene un poco de la mano de lo que venimos planteando, que cuando se empieza a armar un tejido, un grupo, una familia, ¿cómo se trabaja la pérdida de una mascota en una familia? Sosteniéndose unas con otras, ¿no? Sosteniendo a los profes, a las chicas, y también planteando que para que alguien gane, hay otro que pierde. Claro. No ganan todos. Claro, sí. Entonces, perder es una opción. Es una opción que no nos gusta, pero es una opción. Existe. El 50 y el 50. Es una opción. Es más, hay una más. Empatar. Pero al menos un 33 de que algunas de esas cosas pasen. Y podemos decir que si llueve mucho también se suspende. Muy liga cordobesa todo. Se va a jugar igual, o sea. En algún momento se juega, quizás llegamos mejor preparadas. Bueno, vamos a trabajar nosotras como hinchada del 33% también, ¿no? O sea, los otros 33 que nos faltan, pero nosotros es ganar o ganar. Bueno. ¿Te queda algo a vos por preguntar? No. Al principio, un ratito más que así. Al principio habías hablado, ¿no? Uno de los motivos del campus era esto de visibilizar, que este campus puntualmente se enfocaba en esto, ¿no? De visibilizar el fútbol femenino. Nosotras siempre que vienen invitadas a nuestro cierre de pregunta es... y esto lo enfocamos más que todo a las jugadoras, ¿qué le dirían a la gente para que vayan, para que se acerquen, para que sean parte del fútbol femenino, del crecimiento, de ir a ver un partido? Por ahí nos sorprendemos con las preguntas, más cuando son muy hinchas de Talleres. A mí me encantó, creo que fue Azul el otro día que dijo, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir, y es real, o sea, vos vas y sos parte de las canchas y nada, y te encontrás ahí con un escenario hermoso en todos los contextos, ¿no? Dentro del rectángulo que significa la cancha, con todo lo que es el alrededor también. Me parece que es otro juego el que nos toca a quienes estamos afuera, ¿no? En esto de poder construir espacios libres de violencia, pero que también sean una fiesta. Exactamente. ¿No? ¿Cómo no? ¿Quién no iría a una fiesta? Eso. Claro. Que el fútbol femenino pueda ser una fiesta depende de nosotras.
¿cómo no ir a una fiesta? Entonces encontrarse con otras personas, abrazarse con un gol, de las cosas más lindas que tiene el fútbol. Sí, claro, es ir a una fiesta. Siempre nos sorprendemos con las ¿Con las respuestas. Pero bueno, sí, nosotros justamente uno de los objetivos de JLT es visibilizar el fútbol femenino, puntualmente el de talleres, por eso juegue la T. Nada, y que incentivar a la gente que vaya, que vaya a las canchas, que conozcan. También de las respuestas que nos encontramos la vez pasada era el precio de la Liga Cordobesa, ¿no? O sea, no es caro, pero si uno va a una familia completa, es una moneda importante. Eso también, ¿no? De cómo por ahí lugares como la Liga Verde, buscarle esa vuelta, ¿no? Para que puedan ir familias completas y que la gente pueda ir a la cancha también. Me parece que bueno, que si volvemos un poco, como decía al principio, tenemos una cultura futbolera en Argentina muy del deporte y también tenemos una cantera de campeonas y campeones. ¿Cómo perdérselo, no? Digo, vuelvo a insistir en esto de la idea de la fiesta porque me parece que es importante volver a recuperar estos espacios que son públicos, volver a recuperar algo del disfrute. El contexto está bastante difícil como para perderse estos lugares de disfrute. Entonces, me parece que fútbol femenino queremos, es parte de esta pregunta y es parte de este incentivar a ir a la cancha y apoyar a tus jugadoras que después, en el mejor de los casos, lo ves con la celeste y blanca. ¡Qué orgullo! Bueno, nos va a pasar ahora dentro de un poquito con Brisa. Con Brisa, sí. Brisa es una jugadora que está desde muy chica en el club y hoy le toca estar en la selección en la sub-20 y ¿quién te dice que a futuro en la mayor también, digamos? Y qué emoción verlas crecer, ¿no? Nada, es... Sí, eso también. Es algo también que, bueno, dos cosas. Una, vivir esto lo vivimos con la Pauli Gramaglia, quienes no la conocemos, claro, es totalmente un orgullo de que llegue y aparte acompañe en todo sentido, con su pensamiento y se acuerda de muchas cosas y no se olvida y lo tiene presente y quiere que siga el fútbol femenino creciendo, más allá de su familia que son una de las mejores familias que he conocido en el fútbol femenino. Que se acercan a las canchas, por más que... No, porque, no sé, vinimos para acá y estaba jugando en Talleres, vinimos y vienen ahí, se sientan, toman mate con nosotros, hablan, le preguntan cómo está el Pauli y todo el tema. Y después me quedé pensando cuando dijiste el fútbol femenino debería ser una fiesta y es algo que a mí me acercó al fútbol femenino cuando empecé a ir a las EMAs. Que las EMAs empezaron a acompañar el fútbol femenino, fue como... Las EMAs es un espacio de yo hablo como si... Sí, nos pongamos en contexto. Las EMAs es un espacio de mujeres albiazules que tiene ya 10 años, van a cumplir dentro del año que viene se cumplen los 10 años de ese primer encuentro que hicieron, justamente las siglas vienen del Encuentro de Mujeres Albiazules, que una de sus campañas cuando comenzaron era esto, apoyar a las matadoras, que el recorrido de las matadoras fue con muchas trabas, digamos. Entonces, bueno, por ahí, por detrás, había un montón de mujeres que acompañaron esta lucha de las matadoras para poder jugar en Liga Cordobesa y posterior después jugar en AFA. Entonces, bueno, la Puchi se unió a las EMAs ya cuando estaban en un proceso de pleno crecimiento y ahora tuvo lugar, Puchi. No, y ahí me acordaba de esto, de que cuando yo me acerqué era como, bueno, primero vamos a ver a dónde me estoy metiendo. Era muy buena gente, digamos. Para ver si era bueno. Sí, exactamente. Y después me quedé cuando las empecé a escuchar y era como claro, era acá, o sea, es aportar de todo lo que no nos gusta que suceda, hay que cambiarlo. Entonces de ahí empezó la fiesta de, bueno, vamos con las banderas y siempre decimos que somos más bandera que gente. Que si Pavo se va a reír porque siempre hacemos ese chiste. Las canciones. Bueno, Puchi, pero tiene que ver con las eso. Canciones ¿Qué que sea sin violencia. Ahí es donde
se pensaron un montón de canciones e intentaron cambiar las partes feas, digamos. Estas mujeres, cuando se empiezan a cantar canciones que nada tienen que ver con el fútbol femenino, Se intenta son bravas y se intenta parar porque realmente, primero, no tiene nada que ver, y segundo, está esto también de erradicar esa violencia que nada tiene que ver con el fútbol, porque no es fútbol. Se naturalizó tanto ese folclore que no tiene nada que ver. Entonces, el fútbol femenino también permitió encontrar ese espacio donde se pueda crear un fútbol distinto. Un fútbol no distinto, porque no es distinto, no existe otro fútbol tampoco, sino que un fútbol sano y libre de violencia. Sí. Un ambiente que lo crearon. ¿Viste? Vos me preguntabas, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos haciéndolo. Sí, de ese modo. Me acordé de la bandera de Alentó sin Violencia, que al principio, cuando ayer empezó a participar de la primera C, que era como que, bueno, ya no éramos Liga Cordobesa, que sabíamos quiénes iban, familia, nosotras, algún hincha que se acercaba, ya estabas abriendo más la cancha, tenías la tribuna más grande, digamos. Y nos pasó de que escuchábamos mucho insulto, mucho lo que sea. Hicimos esa bandera con aerosol afuera de la boutique, Alentá sin Violencia, y la colgamos del lado de la tribuna, no mirando la cancha, sino del lado de la tribuna. Y pasan y miran diciendo, ¿quién puso esa bandera ahí? Alentá sin Violencia. La bandera está ahí. La ves, te impacta y la bandera te está limitas ahí, ¿no? La bandera está ahí. Vos fíjate qué haces con esa bandera. Cómo las banderas nos marcan caminos. Exactamente. Sí, totalmente. Y sin violencia. Y fue ahí y estaba todos los partidos que jugábamos en la boutique, la bandera estaba. Entonces estaban ahí y algunos decían como, che, no, hey, no hagas esto, no hagas lo otro. Otros trataban de lo que ya sabemos, pero era como, bueno, vemos ahí qué onda con todo lo que está pasando. Nos pasa algunas veces, sí, que hasta somos nosotros los que pasás, pero porque es tu límite. Pero bueno, me acordé de todo eso de las gemas. Fue como, me vino un flash. Es que creo, ya nos estamos yendo, pero creo que uno de los inicios de las gemas fue justamente esto, erradicar la violencia y que un fútbol se pueda disfrutar así, sin libre violencia. Esto por ahí lo trasladamos un poco en el masculino también, la cantidad de cosas que nos tuvimos que comer, ¿no? Por querer proyectar esto también, digamos, pero así, ¿no? Mujerones que pusieron el pecho y hasta el día de hoy lo siguen haciendo y siguen sosteniendo por ahí, bancarse el vuelto, que no está bueno ese vuelto, pero en algún momento sucede y en algún momento se va a acabar, ¿no? Utópicamente, soñando, pero sabemos que es posible construyéndolo de a poco. Si es un sueño que compartimos, vamos a poder hacerlo. Sí, así totalmente. Bueno, Flor, no sé, algo que quieras sumar, algo desde la Secretaría. Agradecemos a la Secretaría que te permitió estar acá también. Sí, y que acompaña y realmente apuesta cada uno de los movimientos que hacemos, porque cuando nosotras el año pasado propusimos esto, bueno, empezamos a trabajar con las distintas áreas. Este año también estuvieron todos nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajando en pos de poder no solo visibilizar, sino que sea una fiesta también este encuentro, que también es, nos ha pasado tanto el año pasado como este año, que después del campo la gente queda manija. Sí. Te iba a preguntar, nos sigamos ¿están juntando? armando algo, Flor, próximamente? Hay que esperar hasta el año que viene. ¿Nos querés dar la primicia? No esperemos al año que viene, armemos algo. ¿Viste? Es algo que todas vienen planteando, nos juntemos más seguido. Y me parece que bueno, la apuesta es esa, ¿no? Que podamos seguir encontrándonos, que podamos pensar, bueno, ¿cómo hacemos crecer el femenino? ¿Cómo acercamos los potreros también a los clubes y los clubes a los potreros? El viernes tuvimos este campus que fue más bien formativo, fue pensado para las pibas de 15, 16 en adelante, pero el domingo tuvimos una clínica deportiva para jugadoras que eran niñas, desde la sub-10 hasta la sub-15. Sub-15, 16 ahí.
Un Ahí, poquito. el Sí. No había Donde- límite, no éramos la Liga Cordobesa, no había límite de edad. donde había distintas postas, que fueron postas técnicas y tácticas, en donde quienes se sumaron a trabajar con las personas de los barrios, digo, tanto con los profes como también con las nenas, fueron los profes de los clubes. Claro. Los y las profes de los clubes. Y una de las postas fue específicamente de arqueras. Entonces hicieron un trabajo precioso donde pibitas desde los 7 años hasta los 16 estuvieron atajando junto con Maxi, como con Sofi. Y después en las otras postas fueron pasando, fueron bien dinámicas. Hubo como 120 pibas dando vueltas y profes también, y las profes, referentes. Entonces fue una forma de profesionalizar a nuestros potreros y también de acercar a los clubes. Otro de los proyectos que venimos llevando adelante con la SECRE es la Copa FEM. Sí. Sí, estuvo en julio estuvo la Copa. Estuvimos en realidad trabajando desde el mes de abril, mayo, más o menos, que son encuentros mensuales en donde las canchas de nuestro poli se llenan de pibitas desde sub-10 también hasta sub-16 y jugaron el apertura. Y ahora, en septiembre, arranca el clausura. Y nuestra idea es no solo que jueguen una pequeña liga, en este momento estamos trabajando con la zona sur, sino también empezar a esparcirlo por distintas partes de la ciudad. Entonces empezar a mover todas esas semillitas. Y estuvo también talleres en la apertura de la Copa FEM, y ya estuvieron ahí mirando algunas niñitas. Una diciendo, cosa no "Che, debería qué una bien, cosa. claro". Si Una pasa, cosa pasa. lleva a otra. Si pasa, pasa. Y mirá está qué bien que juega volvemos a aquella. esto de que están buenos estos espacios, porque por ahí, si hay una convocatoria de jugadoras, quizás no todos les llega la información. Exacto. Y que Talleres pueda tener también estos lugares a donde ir a ver jugadoras, es muy bueno. Talleres o cualquiera de los otros clubes, también. por supuesto. Algo para destacar del campus el otro día también fue cómo se dio el espacio para que también se visibilizaran medios partidarios que siguen al fútbol femenino hace un montón de tiempo. Eso también estuvo muy, muy bueno, porque por ahí quizás el fútbol femenino, al no tener la trascendencia que tiene, los medios que lo siguen, y que son varios los que lo siguen hace mucho tiempo, tampoco estaban visibilizados. Entonces justamente ahí en el campus el día viernes se generó eso, de que hubo medios que se pudieron visibilizar también ellas, de un trabajo que hacen desde un montón de tiempo muy bueno, en todas las canchas y en muchas veces en la Liga Cordobesa. Y que se pudieron encontrar entre ustedes, porque el partido no solo se juega adentro, insisto en eso, y que las pibas, más allá de que ahora quizás lloran porque no entra ese gol y demás cuestiones, nuestro panel central estuvo compuesto por exjugadoras que plantearon lo difícil que es salir de la cancha, Sí. pero que siguen estando ahí. Entonces, están desde los bordes, están desde la comunicación, están desde la abogacía, están desde la psicología. No es mi caso, yo no he jugado al fútbol, tan solo aficionada. Pero muchísimas personas que han pasado por el fútbol hoy están también relatándolo. Entonces, Sí, ¿cómo sí. no visibilizar que también para nosotras se abre todo este campo, ¿no? Que se pueden llegar a las dirigencias. Todo va de la mano. Sí. Todo tiene que ver con todo, como dice la frase. Estaba leyendo lo que dice Pau y que dice que nosotros nos tuvimos que desarmarnos para volvernos a armar a nosotras mismas. Claro, porque nosotras también nos teníamos que desconstruir de un fútbol que venía de fútbol masculino para llegar a plantear lo que queríamos cambiar, digamos. Pero creo que todas nos unió lo mismo, que era esa incomodidad, que es lo que... ¿Cómo inició nuestra entrevista, Flor? Esa incomodidad, o sea, había algo que nos estaba incomodando a nosotras. Nos juntamos, nos reunimos, porque
creo, algunas se iban conociendo, tal conocida con tal, y así, bueno, se conformó este grupo. Entonces había algo que nos estaba incomodando. ¿Viste, Lu, que se siente en el cuerpo? Sí. Hay que escucharlo. Sí, es real. Bueno, vamos, algo que te haya quedado. No, Florcita, solo, que quieras. solo agradecerles por esta conversación Ay, tan, me tan encantó. amena. La Gachi acá pone, Sí, la Gachi ¿cómo está- hincha necesito esta terapia grupal con Flor y las chicas al menos una vez al mes? Así que bueno, armamos ahí algo. Es lo más cerca que puedo hacer la terapia para mis amigos, Sí, quizás, sí. tal vez. La Puchi se abre, tiene la apertura de hacer terapia grupal. ¿Ahí Claro, sí? claro, Ahí claro, está. sí. Nada, agradecerte a vos por estar. Gracias. A mí la verdad que siempre desde lo particular, el desde lo micrófono. personal, siempre me interesa esta parte psicológica, ¿no? En el deporte, en las jugadoras. Entonces me voló mucho la cabeza el viernes tu exposición. Entonces traerlo acá y hablarlo es como ese plus, digamos. Bueno, Así que nada, gracias por esa agradecerte. escucha atenta. Agradecerte aparte por estar. era escuchar, pero mirar las reacciones Ay, para fue ver maravilloso. si lo que nosotros veíamos era lo que realmente estaba pasando y sí. Bueno, ahí claramente estuve se notó medio que sí. apagada. Vos sabés que no, se ve que estaba muy concentrada en eso. Ah, no, yo estaba mirando acá y allá. El tono, vamos, nos extendemos un poquito. El tono de voz de Flor así era todo suavecito en la exposición. Es como que no podía dejar de escucharla. Entonces me perdí realmente lo que estaba pasando alrededor. Si había Yo las vi a reacciones, todas, no. las vi y los vi a todos, y cuando iba mencionando cuestiones como que la exigencia no es maltrato, veía que algunos tragaban saliva, Sí. veía niñas así incómodas, me pareció que Uy, fue el- llegando. el comentario de Yo debo cómo- decir, sí, ese cuchicheo Sí, que sí, uno sabe que entró una bala. que entró. Claro, Sí. entonces, Sí. Bueno. así Ah, nada, nos Flor, repasamos. agradecer. Nos repasamos, sí. Gera, Gera te pido una disculpa. vino a sacar fotos, pero para mí nos vino a hacer como un... así que te agradecemos, Gera, por esta media horita extra que nos has dado. Después va a venir la factura. Sí. Va a decir detallado. Sí. Tal día. Y a vos, Flor, obviamente, por venir, por tomarte tu tiempo. Sabemos que tenés cosas que hacer en este horario. Así que, nada, muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos el martes que viene en el mismo horario. Lo que sí, así muy breve, así no nos extendemos. Recuerden entrar en la página de JLT, ahí mismo pueden encontrar lo que es toda la información de la suscripción mensual. No creo que llegue Jera a poner el QR, no hay problema, pero nada, para que nos echen un centro, como dice ahí, se puedan suscribir con un aporte económico muy mínimo o suscribirse de manera mensual en las 3 opciones que tenemos. Esto lo hacemos por amor y porque queremos visibilizar Por el fútbol vocación. femenino, por vocación, pero bueno, necesitamos ahí ese centro también que nos tira. Exactamente, bueno, ahí creo que fue Lucas el que estaba poniendo y le remarca que gracias por acompañarnos, y suscribirse y poner me gusta a nuestro canal, a mi canal iba a decir, Es tu eso canal. era ego lo de ella. Muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene. Gracias, Jera, gracias, Lucas, gracias, Esteban, por estar hoy acá. Adiós.